Mira cómo el Papa Francisco fue protagonista de uno de los mayores milagros eucarísticos de la historia. En 1996 se produjo el llamado Milagro Eucarístico de Buenos Aires, donde una hostia se transformó en carne y sangre. Informado el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, ordenó tomar fotos y una intensa investigación de laboratorio. Los estudios mostraron que la hostia se había transformado en una parte del ventrículo izquierdo del músculo del corazón de una persona de aproximadamente 30 años, cuya sangre era del grupo AB y que había sufrido mucho al morir, con seguridad maltratado y golpeado. Los científicos que hicieron el estudio no sabían que era una hostia, se lo dijeron luego de los análisis y quedaron asombrados, pues tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y células palpitando y latiendo, y al clavarle una jeringa salía sangre. Los antecedentes. Previo al suceso de 1996, hubo antecedentes en la parroquia de Santa María del barrio de Almagro de Buenos Aires. Esto es lo que dice oficialmente la parroquia de Santa María. Mayo de 1992. Después de la misa del viernes 1 de mayo, al hacer la reserva del Santísimo Sacramento, el ministro de la Eucaristía encontró 2 trozos de hostia sobre el corporal del sagrario. Consultado el sacerdote, le indicó que los colocara en un recipiente con agua en el sagrario, una de las formas habituales para esperar que se disuelvan y luego poder purificar. En los días siguientes, algunos sacerdotes miraban para ver si ya se habían disuelto, sin observar cambios. 7 días más tarde, el viernes 8 de mayo, encontraron que las formas tenían un color rojizo, con apariencia de sangre. El domingo siguiente, 10 de mayo, durante las 2 misas vespertinas, se observaron unas gotitas de sangre en las patenas con las que los sacerdotes distribuían la comunión. Julio de 1994. El domingo 24, durante la misa con niños, cuando el ministro de la Eucaristía retiraba el copón del sagrario, al destaparlo, vi una gota de sangre que corría por la pared interna del mismo. Agosto de 1996. En la misa de las fiestas patronales de la Asunción de la Santísima Virgen, nuevamente se tuvo que poner una hostia en un recipiente con agua para su disolución. Unos días más tarde, el 26, una ministra de la Eucaristía, al hacer la reverencia del Santísimo Sacramento, encontró que la forma se había vuelto carne. La hostia, que ha sido estudiada por orden del cardenal Bergoglio y es venerada públicamente en la parroquia. Un hecho coincidente que hay que informar es que desde el 15 de agosto de 1996 se autorizó dar la comunión en la mano en Argentina. Veamos ahora los detalles de la historia. Una historia consagrada se convierte en carne y sangre. A las 7 de la tarde, el 18 de agosto de 1996, el padre Alejandro Pézet decía la Santa Misa en la Iglesia Católica Santa María del barrio de Almagro, de Buenos Aires. Cuando estaba terminando la distribución de la Sagrada Comunión, una mujer se acercó para decirle que había encontrado una hostia descartada en un candelabro en la parte posterior de la iglesia. Al ir al lugar indicado, el padre Alejandro vio la hostia profanada. Puesto que él era incapaz de consumirla, la colocó en un recipiente con agua y lo guardó en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento. El lunes 26 de agosto, al abrirse el sagrario, vieron con asombro que la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. El párroco informó al cardenal Jorge Bergoglio, quien dio instrucciones para que la hostia fuera fotografiada de manera profesional. Las fotos fueron tomadas el 6 de septiembre. Muestran claramente que la hostia se había convertido en un trozo de carne ensangrentada y había aumentado considerablemente de tamaño. Análisis clínicos.
Por varios años la hostia se mantuvo en el tabernáculo, y todo el asunto en un secreto estricto. Dado que la hostia no sufrió descomposición visible, entonces el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, decidió hacerla analizar científicamente. Una muestra del tejido fue enviado a un laboratorio de Buenos Aires. El laboratorio reportó el hallazgo de células humanas rojas y blancas, de sangre y de tejido de un corazón humano. El laboratorio informó además de que la muestra de tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían o latían como lo harían en un corazón humano vivo. Viaja el doctor Castañón. 3 años más tarde, en 1999, el doctor Ricardo Castañón Gómez fue contactado para realizar algunas pruebas adicionales. El 5 de octubre de 1999, en presencia de representantes del cardenal Bergoglio, el doctor Castañón tomó una muestra del fragmento ensangrentado y lo envió a Nueva York para su análisis. Puesto que él no deseaba perjudicar el estudio, no informó a propósito al equipo de científicos sobre su procedencia. El laboratorio informó que la muestra recibida era tejido muscular del corazón humano vivo. Análisis de un cardiólogo famoso. 5 años más tarde, en 2004, el doctor Gómez se contactó con el doctor Frederick Zugibe y le pidió evaluar una muestra. Y una vez más, sin decirle nada acerca del origen de la muestra. El doctor Frederick Zugibe, un cardiólogo reconocido y patólogo forense, determinó que la sustancia analizada era carne y sangre que contiene el ADN humano. Zugibe declaró que el material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. Hay que tener en cuenta que el ventrículo cardíaco izquierdo bombea sangre a todas las partes del cuerpo. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento en que se tomó la muestra. Mi argumento es que el corazón estaba vivo, ya que las células blancas de la sangre mueren fuera de un organismo vivo. Él requiere de un organismo vivo para mantenerlo. Por lo tanto, su presencia indica que el corazón estaba vivo cuando se tomó la muestra. Lo que es más, estas células blancas de la sangre habían penetrado el tejido, lo que indica además que el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Sorpresa del cardiólogo al saber la procedencia del tejido. 2 australianos, el periodista Mike Willese y el abogado Ron Tesoriero, fueron testigos de estas pruebas. Sabiendo de dónde la muestra había venido, estaban estupefactos por el testimonio del doctor Zugibe. Mike Willese preguntó al científico cuánto tiempo las células blancas de la sangre se habrían mantenido con vida si hubieran venido de un pedazo de tejido humano que se hubiera mantenido en el agua. Y respondió el doctor Zugibe que ellas habrían dejado de existir en cuestión de minutos. El periodista le dijo entonces al médico que la fuente de la muestra había sido en un principio dejada en agua corriente durante un mes, y luego por otros 3 años en un recipiente con agua destilada, y sólo entonces había sido tomada la muestra para el análisis. El doctor Zugibe dijo que no había manera de explicar científicamente este hecho. Sólo entonces Mike Willese informó al doctor Zugibe que la muestra analizada proviene de una hostia consagrada, que se había vuelto misteriosamente en carne humana con sangre. Sorprendido por esta información, el doctor Zugibe respondió: ¿cómo y por qué una hostia consagrada puede cambiar su carácter y convertirse en carne viva y sangre humana? Seguirá siendo un misterio inexplicable para la ciencia, un misterio totalmente fuera de mi competencia.